cómo superar. El duelo es la serie del duelo a la lucha. Hola, bienvenido, bienvenida. Es una alegría, un honor tenerte por aquí. Soy el doctor Felipe Batistella, psiquiatra en el área, y ya has pasado por una sensación o conoces a alguien, una sensación así de duelo, de gran pérdida, alguien a quien amabas terminó muriendo o así. Espero que no hayas pasado por eso, pero a veces conoces a alguien y aunque no lo conozcas, te sientes listo para consolar a un amigo tuyo, a un familiar tuyo que acaba de perder a alguien muy querido. Esa sensación de duelo es inevitable. Todo el mundo pasará por eso algún día. Y si incluso ya pasaste por eso, o a veces todavía lo sientes demasiado, parece que tu vida terminó. Después de que alguien a quien amas mucho se fue, entonces suscríbete aquí al canal porque vamos a comenzar una nueva serie sobre cómo superar el duelo. Es la serie del duelo, la lucha. ¿Cómo seguir adelante? ¿Cómo aprender a consolar? ¿Cómo sentirse consolado? ¿Cómo lidiar con ese miedo, con esa inseguridad? ¿Qué será de mi vida ahora? Mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, ellos eran mi apoyo. ¿Y ahora qué hago? Doctor, usted no sabe, pero perdí a mi hijito. ¿No es cierto esto? Que el más joven fallezca. ¿Cómo lidiamos con estas diversas situaciones? Y tú también vas a entender que no es solo el duelo no ocurre solo cuando alguien fallece. Grandes decepciones pueden generar en tu mente una fase de duelo, de tristeza extrema. Imagina el impacto del duelo de una traición, de una gran calumnia que alguien en quien confiabas hizo, te calumnió, te engañó, traicionó tu confianza, expuso algo muy íntimo tuyo. El duelo por la pérdida de un gran empleo, por no haber pasado en una universidad, en un curso, en un concurso tan soñado. Esto genera sí una fase de duelo y si no aprendes a lidiar con eso, existe un riesgo muy, muy grande de que ese duelo se vuelva patológico o de que evolucione hasta un cuadro depresivo o un estrés postraumático. ¿Tiene sentido? Entonces ya, de nuevo, dale al cerebro aquí en el me gusta, no en el like, y ya envía este video a otras personas. Si no estás suscrito aquí en el canal, suscríbete, porque lo que vas a aprender aquí no se enseña en los consultorios. Desafortunadamente, no se habla de esto. Y son herramientas que hacen toda la diferencia para que puedas pasar por esta fase de oscuridad que tarde o temprano alguien terminará pasando aquí en la tierra. Hay gente que dice así: ay doctor, qué horror, ni hablar de ese tema. Es aún mejor si no estás pasando por eso, porque así tendrás la mente aún más neutral para aprender esto. Pero si es tu caso, que estás viviendo ahora un momento de duelo, lo que vas a escuchar aquí transformará tu vida, te traerá esperanza, una lucecita al final del túnel y aprenderás a honrar la memoria de esa persona querida que desafortunadamente ya no está viva cerca de ti. Pero así, ustedes que son de la medicina, creen que estas cosas se pueden estudiar en libros y que la ciencia es muy fría para tratar esto. Soy psiquiatra, pero aprendí a lidiar con el duelo de la peor manera posible. Lo que voy a enseñarte se lo enseño a muchos de mis pacientes en el consultorio. Antes incluso de graduarme como médico, en 2010 estaba en medio de la universidad y ocurrió una gran tragedia en mi vida. Mi padre fue asesinado
Él no murió, no estaba enfermo. Recibí una llamada de amigos diciendo, oye, haz tus maletas ahora, que alguien va a pasar a recogerte en tu edificio y te llevará al interior de Sao Paulo. En ese momento pregunté, ¿pero qué pasó? Ah, tu padre no está bien. Y pregunté, ¿él todavía está vivo? Porque en mi mente pensaba, tendré al menos tiempo para despedirme, porque es terrible cuando alguien muere, pero es aún más terrible cuando no tienes tiempo ni de despedirte de la persona. Entonces, en ese momento, mis amigos prefirieron no decirme, solo me hablaron al llegar a la ciudad pequeña donde iba a ser velado mi padre y descubrí que Gentil de Oliveira, mi querido papá, había sido asesinado allá en Mato Grosso. Él terminó siendo víctima de una emboscada. Unos bandiditos ahí, que se enteraron de que él llevaba algo de valor y ni siquiera era de tanto valor. Pero en fin, abordaron su coche, le hicieron una llave, él cayó, se golpeó la cabeza y luego lo llevaron al medio del campo de soja para terminar. Golpes de arma blanca y lo dejaron tirado allí. Pasé por algo terrible, terrible. Afortunadamente, tal vez así, si no hubiera sucedido eso, si una de las novias de los bandidos que vio lo que estaba pasando no se hubiera angustiado y llamado a la policía, y la policía no hubiera logrado atrapar a esos tipos, esos bandidos, y luego ir a encontrar dónde estaba escondido el cuerpo de mi padre, tal vez nunca habría sepultado dignamente a mi padre. Tal vez hubiera vivido con esa sensación de que aparecería en cualquier momento y fue un malentendido. Pero pues tuve esta dolorosa oportunidad de que mi padre fuera encontrado, llevado al interior de Sao Paulo y sepultado. Fue muy triste porque él era la base, no solo financiera, que me mantenía en la universidad, sino que también era una base espiritual de fe para mí. Él era una base de consejo. Podía estar tranquilo, solo si estudiaba ya estaba bien, porque sabía que podía contar con mi padre. Y de repente, él ya no existía. Yo tuve, como era el hijo varón, tengo una hermana, fue terrible. Fue demasiado triste el funeral, triste, triste, triste. Pero unos días después tuve que tomar el autobús, desplazarme hasta allá en Mato Grosso, para ir a dar testimonio, para escuchar testimonio, para recoger el coche de él que había sido robado por los bandidos. Fui a la comisaría, hablé con el comisario, tuve que ir a los bancos donde tenía cuenta para cerrar eso, para cancelar el cheque, que cosas terribles. Entonces apenas pasé por ese dolor, ya tuve que entrar y enfrentar aquello y resolver un montón de cosas. Mi tío me acompañó, mi amado tío Alcides me acompañó. Y muchas personas se quedaron en oración y estoy seguro de que Dios me dio fuerza. Fue muy difícil. En medio del viaje, para que te hagas una idea, estaba viajando en el autobús y hubo una persona que se levantó, salió corriendo hacia el baño, no logró llegar a tiempo al baño, terminó vomitando y ese vómito vino todo hacia mí. Ya, en mi mente pasó así, pero qué cosa horrible estoy pasando. Además de perder a alguien amado, apenas tener tiempo para sepultar a esa persona y ya estar viajando, estoy aquí todo vomitado, yendo tras el coche donde mi padre fue asesinado. Tuve que conducir ese coche.
hablar con las autoridades. Y solo tenía 20 y tantos años en esa época. Recuerdo que cuando logré resolver eso, pude hablar con el tipo que arrendaba nuestra finca, porque me quedé pensando, ¿será que voy a tener la capacidad financiera de terminar la facultad de medicina después de esto? ¿Cómo voy a hacer? El sueño de mi padre y el mío era que yo me graduara como médico, pero ¿y ahora? Entonces logré hablar allí. Dios bendijo, arrendé la tierra. Después Dios preparó a otra persona para arrendar y fue suficiente. Mi madrecita, mi hermana, ellas, con un poquito del dinero que sobró, que quedó de la renta del inmueble que teníamos. Ellas me lo dejaron para que pudiera terminar mi facultad y así no sobraba demasiado. No, era en la cuenta exacta. Hubo veces en que sabía que si almorzaba en una churrasquería, comía mejor. Para que el dinero durara y no faltara al final del mes, tendría que comer fideos instantáneos por la noche durante unos 2 o 3 días más. Y aquí estoy vivo. Las personas pensaron que no iba a aguantar, que me iba a enfermar. Al regresar, cuando estaba en Mato Grosso, me di cuenta de que no podría volver a Curitiba para terminar mis estudios. Solo quería volver a la universidad y cuando llegué me dio un dolor de estómago tan grande. Psicosomaticé, a veces ocurren grandes pérdidas, porque sí, Dios me dio una fuerza tan grande para enfrentar esa semana del caos, la peor semana de mi vida. Pero en el momento en que llegué al pequeño apartamento donde vivía para estudiar en la universidad, mi estómago lo sintió de inmediato. Psicosomaticé todo ese dolor reprimido. Fue a mi estómago, no podía comer nada. Estuve algunos días sin poder hasta que una amiga me dijo, Felipe, ¿cómo estás? Y tal. Le dije, llévame a comer una sopa, por el amor de Dios, que no puedo comer. Nada, me estoy debilitando. Entonces pasé por un duelo terrible, terrible. Y luego casi empecé a deprimirme porque ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cuál es el sentido de esto? Algunas cuentas, algunas deudas de mi padre, acreedores llamando, oye, ¿no vas a pagar? La hacienda llegó a ser embargada por causa de Madivo. Y recuerdo que cuando estaba en clase, cuando sonaba mi celular, me daba una palpitación porque no sabía qué iba a pasar, cuál era el problema del momento. ¿Cómo es que usted, doctor Felipe, logró superar eso? Entonces, suelo decir que aprendí, no en los libros, aquello que te voy a enseñar aquí. No fue en los libros. En realidad, después, cuando me fui al área de la psiquiatría, ahí entendí que hice lo que era correcto sin que nadie lo supiera. No sé si eres una persona de fe, yo lo soy. Creo que el Espíritu Santo, que Dios me guiaba para entender lo que estaba sucediendo, pero tantas veces me daba una nostalgia, hasta hoy la siento. Pero entiendan que cuando están pasando por un duelo, cuando alguien, especialmente en asuntos de muerte, cuando alguien muere, entran en un área de dolor, de pérdida. Y ese dolor por la pérdida es terrible, duele. Solo que si haces las cosas correctas, ese dolor de la pérdida va bajando poco a poco al nivel de dolor de la nostalgia. Y si continúas llevando tu vida de la forma que te voy a enseñar, del dolor de la nostalgia pasa al nivel de nostalgia, que de vez en cuando duele, pero la mayor parte del tiempo se queda en el nivel de nostalgia de un
sentimiento nostálgico, de recordar, a veces incluso derramar una lágrima, pero saber que estás en el camino correcto. Por algunos días, después de la pérdida, en esa época de dolor de la pérdida, ella no dormía bien. Si hay algo incorrecto que no debes hacer y no dejar que te suceda, es cuando tienes una gran pérdida. Es y te quedas sin dormir. Alguien va a hacer que querer darte un medicamento de prescripción controlada, un calmante de prescripción controlada. No lo tomes. Ya hay estudios científicos que dicen que si hay un momento en la vida de una persona en el que es saludable tener insomnio, es en la primera, segunda semana después de una gran pérdida. Porque si tomas un medicamento de prescripción controlada, ¿qué va a pasar? Pero la persona se siente mal. Este dolor necesita ser sufrido. Necesita ser sufrido. Porque si tomas un medicamento de prescripción controlada, claro que si ya lo usas, este no es un momento para que lo dejes. Pero tampoco debes aumentar la dosis. Si no lo tomas, no lo uses. Si usas un medicamento de prescripción controlada en la fase de mayor dolor del duelo, tu mente va a reprimir eso y aumentará mucho el riesgo de que después de 1 o 2 meses desarrolles un trastorno de estrés postraumático, donde tendrás flashbacks del suceso, recuerdos muy vívidos, como si hubiera ocurrido hace poco. Vas a tener una revivencia, una rememoración dolorosa de los hechos. Tendrás, sí, señales adrenérgicas. Habrá muchos desencadenantes que te darán palpitaciones, dolor en el pecho, falta de aire, calor, escalofríos. Los flashbacks sí serán cada vez más reales, así que no uses medicamentos de prescripción controlada cuando pases por una gran pérdida. Pero no es correcto que la persona sufra así y tal. El sufrimiento tiene que venir, el dolor tiene que salir, porque si reprimes eso, después puede explotar de la peor manera posible, ya sea en un estrés postraumático, en un síndrome, en un trastorno de pánico o en una depresión. Y doctor, ahora ya se complicó porque ya tomé esas cosas y ahora busca atención psiquiátrica, busca una buena atención psicológica, porque tendrás que quitar ese medicamento de tarja negra gradualmente conforme el profesional que te atiende vaya arreglando las secuelas de ese duelo que fue reprimido por el uso incorrecto de una medicación. El día en que sucedió con mi padre me quisieron darme un medicamento. Yo ni siquiera sabía de eso. Yo dije, no, es para que duermas, para que no sufras. No. Solo que un dolor compartido duele menos. Vas a tener que pasar por ese sufrimiento. No podrás reprimirlo, pero no necesitas pasar por ello solo. No necesitas. O quien está cerca de ti no necesita pasar por ello solo. Entonces las personas me dicen, ¿pero qué voy a decir entonces? Y escuchaba cada cosa cuando las personas se acercaban a mí, mis condolencias, mi más sentido pésame y tal. Y así. Son las palabras, sí, los deseos triviales que se dicen en el día, pero sepan lo siguiente, más importante que lo que escuchas de alguien o lo que vas a decirle a alguien que acaba de perder a un ser querido, es tener esto aquí a disposición de la persona, como así un hombro amigo, para que la persona llore. Entonces, no, mejor que decir mis condolencias, mis pésames. Dices así, mira, no, sé lo que estás sintiendo. No sé lo que estás sintiendo, Rick, pero solo quiero que tengas la certeza de que no estás solo.
Voy a estar aquí para ayudarte. Cuenta conmigo. Es mucho mejor decir eso que decir mis condolencias, mis pésames y tal. Incluso así, pero es una persona que no es tan cercana y tal. Mis sentimientos es mucho mejor que mis condolencias, que mis pésames. Y cuidado al consolar a alguien porque, Dios mío, fue lo mejor para él. ¿De dónde fue lo mejor? ¿De dónde que la mejor cosa es cuando estás mal? La mejor cosa que le pasó a tu padre, a tu hijo, a tu madre, a tu marido, a tu esposa, fue morir. Gente, no es el momento de entrar en lo que fue mejor, ni de decir, eso va a pasar. No, no, no. Entonces no intentes consolar de manera incorrecta. Pero yo también tuve una gran pérdida. Yo ya pasé por eso. No es el momento de decir eso a la persona que está sufriendo el dolor agudo de la pérdida, el dolor agudo del duelo. Además, el dolor no se compara. Sufrí mucho cuando mi abuelito murió a los 80 años, mi abuelita, y no se compara. Pero perdí un hijo, es mucho peor. No existe eso de la comparación, porque a veces el dolor de la pérdida de alguien que perdió a un anciano de 100 años, la forma en que el cerebro de esa persona interpreta esa pérdida puede ser extremadamente intensa, nociva y ser mayor que alguien que perdió a un niño de 4 años, 5 años ahogado. No comparamos. De esta primera clase de nuestra serie del duelo a la lucha, lleva esto en tu mente. No es momento de comparar nada. Nada de conversaciones tipo, eso fue lo mejor para él. Dios sabe lo que hace. Gente, yo estoy de acuerdo hoy, que Dios sabe lo que hace, que no tenemos idea de lo que podría haber pasado si la persona estuviera viva o no. Yo entiendo eso, ¿vale? Lo entiendo. Pero era terrible escuchar eso. Mi papá, sí, muerto, en un ataúd de una manera extremadamente grave. Sangre fría. Dios sabe lo que hace. Incluso puedes interferir con la fe de la persona si sigues diciéndole eso. En este momento frágil en el que está, ¿qué hacer? No tomes medicamentos de tarja negra. No tomes la tarja negra que no usas habitualmente. No. Tomes eso para doparte. Para que yo ni siquiera vea el entierro suceder. Es importante estar allí. Pero no vayas solo. Y si vas a tener que consolar a alguien, ya sabes lo que vas a decir. Mira, mis condolencias, no tengo ni idea del dolor que estás pasando ahora. Lo que quiero que tengas claro es una cosa. No estás solo. No estás sola. Abraza a la persona. Si es alguien más, aún tan cercano a ti. Mis condolencias. Es terrible lo que sucedió. Horrible. Pero estamos aquí si necesitas algo. Pero vamos a pedirle a Dios que pases esta etapa y consuele tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces, no usar la franja negra. ¿Sabes qué decir? Y si eres tú quien está pasando por un dolor parecido a este, ¿verdad? Es un dolor de duelo. Elige bien a quién tener a tu lado. A veces la persona más cercana no es la más sabia para poder estar a tu lado. Entonces no está mal pedir, oye, llama, al hermano fulano, a la hermana ciclana, a mi amigo tal, llama a esa persona que no siempre es tu padre, tu madre, tu esposa, tu marido, tu hijo, no siempre es esa persona quien sabrá consolarte. Y otra cosa, a veces esa persona también está sufriendo, al punto de no poder consolarte. Ella también necesita ser consolada. Entonces es importante que elijas pedir ayuda. Y si ese acto, ese gesto de humildad te va a ayudar, pedir ayuda
a una persona más sabia para estar cerca de ti durante todas las horas de vigilia, del funeral, del culto, de la ceremonia religiosa que haya, para caminar a tu lado o estar contigo en el coche hasta llegar al cementerio para estar junto a ti hasta el momento en que ves el ataúd bajando y das el último adiós. Ten una persona adecuada, inspirada, sabia a tu lado. No está mal pedir ayuda. No está mal. Pero ni siquiera quiero saber, ni fui al cementerio. En esta serie del luto a la lucha, vas a entender que este proceso de la despedida en el cementerio es importante, incluso si no lo hiciste. Hay una forma de arreglar eso que no sucedió. Y hay personas que incluso fueron allí, pero no lograron hacer de ese momento un punto final en la historia que tenías con esa persona que se fue. Entonces, si no aprendes a poner un punto final para pasar la página y comenzar a escribir en el libro de tu vida una historia diferente, las enseñanzas de quien se fue, pero una historia diferente, aquello que debería ser el punto final se convierte en puntos suspensivos y tu vida se vuelve fúnebre por 5, 10, 15, 20 años, como ya he atendido a personas, por 30, 40 años. Doctor, parece que después de que tal persona murió mi padre, mi madre, parece que yo morí junto. Parece que yo no puedo ser feliz. Y seguir adelante no significa que estás traicionando a la persona que murió. ¿O crees que esa persona que murió le gustaría que tú hubieras muerto más que ella, convertido en un muerto viviente, un zombie? Nosotros, entre comillas, traicionamos, deshonramos a quien se fue cuando te vuelves más muerto que la propia persona. ¿Cómo así? Más muerto que la propia persona. La persona al menos murió de verdad. Tú que a veces te vas a convertir o hasta hoy te has convertido en un muerto viviente, porque el legado de quien se fue está vivo en la memoria de muchas personas. Pero si dejaste de vivir tu vida, no detuviste tu legado y comienzas a deshonrar a quien estuvo a tu lado, quien compartió momentos increíbles contigo. No hagas eso. Y parece que el caos ya ocurrió. ¿Y ahora qué hago? Pero, ¿cómo voy a volver a vivir? ¿Cómo voy a hacer eso? Sí. ¿Y para quién va? Gente, hay cada tipo de pregunta, cosas que no debes decir. Vaya, ¿qué va a hacer de ti ahora? Ay, pobre, ¿cómo va a terminar? El sueño de su padre era estudiar medicina. ¿Y ahora cómo va a ser, Ay, sí, no traigas más problemas a la cabeza de alguien. Que por el amor de Dios, no, ya hay demasiados problemas sucediendo. Ay, ¿quién se va a quedar con los bienes ahora? ¿Cómo va a ser la división de la herencia? Gente, aprendan lo siguiente. Hay personas que son muy desconsideradas, muy desconsideradas. Hay personas que tienen un placer en el dolor ajeno. Y hay gente que simplemente es desconsiderada. Curiosidad, ¿en serio que tu padre y tu madre murieron, tu hijo? ¿Cómo fue? ¿Cuántos días estuvo internado? ¿Y entonces cómo se hace? Y tal. Y estas personas te están molestando. ¿Y quién se va a quedar con su ropa y tal? ¿Será correcto quedarse con la ropa de la persona? ¿Y cuántos objetos? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo vuelves si ves ese cuartito ordenado, ves las cosas de la persona que amabas allí? Sí. ¿Qué haces? ¿Donas todo a los demás o no donas? Es precisamente sobre eso que vamos a hablar en nuestro próximo video. Así que ya, suscríbete aquí en el canal, comparte este video, acompáñame en esta serie del duelo a la lucha para que no te sientas abatido. Es para que no pierdas la lucha del duelo y aprendas a vencer, ¿no? A ir a la lucha para triunfar en tu vida. Ya, suscríbete aquí.
Comparte este conocimiento con otras personas. Y en el próximo video te enseñaré cómo lidiar con comentarios incorrectos. ¿Qué hacer con las cosas que quedaron de la persona? Entonces, te veo en el próximo video.